Bueno, yo soy el programador, la gente rara. Me alegro que haya un compañero por allá. Em, a mí me parece que la charla esta está buena, es interesante. Creo que en algún momento les va a servir. Mi idea es dejarles como, bueno, es un recorrido. Por el principio, por favor. Faltaba esta. Em, Les cuento brevemente quién soy yo. Yo soy un programador. Me gusta programar, me gustan las computadoras, casi diría como un fin, digamos. Como que mi trabajo ahora es del mundo inmobiliario, pero en realidad a mí lo que me fascinan son las computadoras. Estoy muy contento de estar acá. Me parece que está buenísimo dar esta charla a gente que está estudiando, digamos, los que son los futuros periodistas, o bueno, o lo que sea. Pero bueno, empecemos. ¿Empezás vos? Gracias. Sí, paso yo. Bueno, los programadores somos unos tipos raros porque básicamente nos relacionamos con computadoras todo el tiempo y tenemos una relación muy estrecha con las computadoras. Y para la gente, las computadoras son, bueno, una cosa que le resuelve un problema con suerte. En el mejor de los casos le resuelve un problema, en el peor de los casos le crea otro. Pero nosotros estamos todo el tiempo relacionados con computadoras y nos empezamos a relacionar como, bueno, de maneras raras, ¿no? Tenemos unas pantallas que son raras y con muchas letritas y cosas y usamos poco el mouse, no sé. Usualmente la gente normal no interactúa mucho con programadores. A mí me parece que es interesante que ustedes empiecen a entender qué es lo que pueden hacer los programadores por ustedes. Nosotros, yo solo lo que puedo decir, digamos, a grandes rasgos es que hacemos, en el mundo de periodismo de datos, nosotros hacemos dos cosas. Uno es, podemos ayudarlos a conseguir datos, a procesar los datos, lo que es todo el tema de masajear los datos, ¿no? Como los datos vienen en una forma, hay que procesarlos, hay que filtrarlos, hay que convertirlos en otra cosa. Y después podemos ayudarlos a ustedes, como periodistas o como los que están desarrollando la nota, a presentar estos datos de maneras distintas. ¿Sí? Ahí está. Nosotros podemos ayudarlos a ustedes a presentar los datos de maneras distintas. ¿Sí? Lo que para mí es interesante que ustedes se lleven de esta charla es una idea de, bueno, entender un poco qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo ustedes pueden aprovecharnos a nosotros. Nosotros, a su vez, nos aprovechamos de las computadoras, entonces las computadoras no se aprovechan de nadie, es una cadena donde todos salimos ganando. Nosotros podemos ayudarlos a ustedes a masajear datos. ¿Qué quiere decir esto? A veces, imagínense que empezamos a trabajar con un set de datos que liberó el gobierno de Mendoza de, no sé, algo. ¿Sí? Los datos, en el mundo ideal, los datos nos llegan como, bueno, nos mandan un archivo Excel que nos dicen, señores, aquí tienen el dato y ustedes trabajen sobre esto. Y lo abren desde su Excel, le hacen un doble clic y están todos los datos tabulados y en cada columna está lo que tiene que estar y los nombres están escritos de la misma manera siempre y todo está unificado y todo tiene sentido. En la vida real eso no pasa. Entonces muchas veces uno está buscando el dato. Y bueno, ¿cómo hace uno para conseguir los datos? ¿De dónde salen los datos? Y una vez que tiene este archivo que se suponía que era perfecto, bueno, uno trata de agarrar y visualizar eso y bueno, y nada, y lo empieza a mirar en Excel, hace un grafiquito simple y las cosas no dan para nada, no tienen sentido. Entonces, nosotros como programadores podemos ayudarlos a ustedes a hacer las siguientes cosas. Podemos ayudarlos primero a extraer datos. En el caso ideal, como dije antes, los datos vienen en un formato Excel. El gobierno nacional publica un dataset de exportación de no sé qué y entonces ustedes agarran y quieren explorarlo, lo abren en Excel y funciona. En práctica esto muchas veces no funciona, entonces, como dijo antes Guille, muchas veces estos datos, por ejemplo, están adentro de documentos que están en PDF. Es un PDF, digamos, que tiene una tablita, pero bueno, uno agarra y trata de copiarla y pegarla y eso no funciona. Los programadores podemos ayudarlos, por ejemplo, a extraer los datos de ese lugar. O, por ejemplo, los datos pueden estar no en un Excel, sino en una página web que alguien hizo pensando en, bueno, y entonces va a venir acá una persona y va a mirar estos datos y los va, no sé, a leer.
pero nosotros quizás queremos hacer algo distinto con esos datos, queremos procesarlos de otra manera, entonces necesitamos los datos crudos, no dentro de una página web, sino los necesitamos en un archivo Excel, ¿no? Para mí está bien que ustedes piensen en archivos Excel porque, bueno, se lo imaginan, digamos, en columnas, todo prolijo, ¿no? Como en las filas pasan cosas, en las columnas pasan cosas, todo tiene sentido en vertical y en horizontal. Entonces vuelvo siempre a la idea del Excel, que no es en realidad un Excel, pero bueno, tiene más o menos esa forma. Entonces, nosotros, por ejemplo, están los datos en una página web y ustedes dicen, no, bueno, esto a mí me serviría tenerlo en Excel, y entonces, bueno, pueden empezar a copiar y pegar. Entonces dicen, bueno, agarro y copio esto y lo pego en Excel, copio esto y lo pego en Excel. Bueno, un programador puede ayudarlos a hacer eso mucho más rápido, porque es amigo de las computadoras, que las computadoras tienen paciencia y hacen las cosas rápido. Entonces, los programadores podemos ayudarlos a extraer datos de lugares donde ustedes lo ven, más o menos me parece que acá está, pero bueno, no es evidente. Nosotros podemos hacer eso, ayudarlos a hacer eso rápido. Y después cuando uno tiene los datos, bueno, nada, las cosas, qué sé yo, no sé, los nombres, por ejemplo, mi nombre a veces mi nombre se escribe con acento, se escribe Martín con acento, yo muchas veces no escribo Martín con acento. Entonces, bueno, si ustedes tienen que decir, bueno, Martín Zarzale con acento, ¿es la misma persona que Martín Zarzale sin acento? Bueno, no sé, para una computadora son dos personas distintas en principio, porque si ustedes agarran y tratan de usar eso en Excel, así, bueno, son dos personas distintas. Bueno, nosotros, por ejemplo, podemos agarrar y decir, bueno, vos me pasas todo este set de datos y yo te lo voy a homogeneizar un poco. Entonces, bueno, los acentos, bueno, los sacamos todos. Las mayúsculas y minúsculas, les dejamos todo en minúsculas, ¿sí? Para procesar estos datos, digamos, es la manera. Después, cuando uno lo presenta, lo hace presentable, ¿no? Pero para procesar es más fácil tenerlo, bueno, lo más simple posible. Bueno, los acentos se fueron, las mayúsculas se fueron. O por ejemplo, no sé, a veces hay datos pensados para humanos, que a los humanos les viene bárbaro que haya el puntito separador de miles, o sea, 1000 escrito como 1.000,05. A las computadoras eso les parece espantoso. ¿Y qué es este punto? ¿Qué es esta coma? O sea, ¿dónde hay un separador de miles? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos agarrar y diciendo, bueno, ok, estamos en Argentina, el punto se usa el separador de miles, la coma se usa para los decimales. Bueno, entonces agarramos y sacamos esto y dejamos, bueno, nada, números como le gustan a las computadoras, 1000.05. ¿Sí? O podemos ayudarlos a ordenar los datos, que, bueno, de vuelta, si uno ya lo tiene en un Excel, bueno, nada, se clica ahí arriba y ordena, ¿no? Pero podemos ayudarlos a ordenar los datos de maneras distintas. Podemos ayudarlos a filtrar datos, ¿sí? De vuelta, no sé, por ejemplo, estamos trabajando con, no sé, con el padrón de la provincia de Mendoza, padrón nacional. Bueno, agarramos nosotros y decimos, bueno, ok, en vez de hablar de estos no sé cuántos millones de personas, filtramos solamente los de Mendoza. Bueno, perfecto. Y después agarramos y filtramos los de no sé qué edad. Bueno, listo. Entonces, todo esto lo podemos hacer nosotros. Si ustedes tratan de cargar un archivo de 20 millones de filas, no sé cuántos hay en el padrón, 20 millones de filas en un Excel, bueno, no va a funcionar. Nosotros esto lo podemos hacer porque lo hacemos, nada, le decimos a una computadora, una cosa que tiene una interfaz mucho más primitiva, pero al mismo tiempo permite manejar mayor cantidad de datos. Entonces podemos agarrar y ayudarlos a filtrar. Y después las cosas se empiezan a poner más interesantes, porque podemos agarrar y ayudarlos a cruzar estos datos con otros datos. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos, qué sé yo, por ejemplo, el padrón, por ejemplo, tenemos la dirección en la que vota cada persona, o en la dirección en la que vive cada persona. Bueno, eso nosotros, por ejemplo, podemos cruzarlo con una base de datos geográfica, y en realidad, bueno, con esto sabemos en qué barrio viven esas personas, ¿sí? O en qué provincia, ¿sí? Como nosotros podemos agarrar y empezar a cruzar distintos sets de datos. Por un lado teníamos el padrón con las personas, por otro lado tenemos no sé, una base de datos geográfica, se van las chicas. Pues tenemos el padrón por un lado, una base de datos geográfica por otro. ¿Sí? Y nosotros podemos agarrar, y para nosotros es bastante simple empezar a cruzar esta información. Y bueno, cuando uno empieza a cruzar información, de repente se te empieza a hacer agua a la boca, ¿no? Y empiezas a y entonces sí también puedo agregarle, y también puedo agregarle, y la cosa se va poniendo, a veces hay que saber dónde parar, porque uno quiere agregar demasiado, y si le agregamos. Entonces, en todo este manejo de datos, este masaje de los datos, nosotros podemos ayudarlos a ustedes, periodistas, con nuestras amigas las computadoras, que no se cansan, no se aburren y no se quejan, y si hacen falta más, hay infinitas ahí a disposición. Y después viene, en realidad hay una trampa acá. O sea, por un lado nosotros conseguimos los datos y los ayudamos, y después, según mi slide, ¿no? En mi slide anterior era la extracción de los datos, y ahora viene presentación de los datos. Bueno, en el medio pasó la parte interesante, que es la de, bueno, y entonces encontramos una historia en los datos, y se nos ocurre un artículo para escribir sobre estos datos, y bueno, y después tenemos que al final buscar una presentación. Okay, yo ahora estoy simplificando esto y estoy diciendo que, bueno,
nosotros programadores podemos ayudarlos en principio a extraer los datos, a trabajar sobre los datos y después a presentarlos. ¿Okay? Es una simplificación de la realidad, pero bueno. La presentación de los datos es, bueno, uno puede tener unos datos espectaculares, puede encontrar una historia espectacular, pero si al final los datos no están presentados de una manera interesante o atractiva, al final, bueno, no sé, termina teniendo mucho menos impacto, ¿no? Las presentaciones que uno puede hacer son, bueno, se pueden hacer mapas, se pueden hacer líneas de tiempo, se pueden hacer, bueno, gráficos más tradicionales de barras o de... se pueden, y después, bueno, se pueden empezar a hacer otras cosas, ¿no? Como uno puede empezar a cruzarlo con otros servicios, puede hacer cosas interactivas. Y después hay también otra cosa que a mí personalmente me interesa bastante, que es cuando, y también lo mencionó Guille antes, cuando uno termina una investigación y bueno, por un lado tenía los datos, encontró una historia, la escribió, la presentó, bla, bla, bla. Bueno, también es interesante publicar los datos crudos que usamos para llegar a eso, ¿no? A mí personalmente me fascina, quizás a ustedes, pero es interesante ver qué es lo que pueden... Yo encontré, en estos datos yo encontré esta historia. Bueno, otras personas, ¿qué historias podrían encontrar sobre esos datos? Y sobre todo porque hay una idea de que muchas veces el esfuerzo, hay bastante esfuerzo, digamos, de trabajar los datos, de purificarlos, homogeneizarlos. Todo esto que es una pena que, bueno, nada, terminamos nuestra nota y quedan perdidos para siempre. Digamos, tiene un valor publicarlos, bueno, y estos son los datos por si alguien en algún momento los quiere agarrar de nuevo. ¿Sí? Es un poco la idea de la comunidad y la idea de, bueno, como que no habría que hacer el mismo trabajo dos veces, no tiene sentido hacer el mismo trabajo dos veces. Si un programador pasó horas masajeando unos datos, bueno, listo, que otro programador no tenga que hacer lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, esto es un poco más lateral, pero bueno, un poco de la comunidad. Algo que a mí me gusta mucho de las computadoras es la posibilidad de hacer prototipos, como prototipos muy rápido, como bueno, tenemos esta idea, probemos qué pasa. Tenemos esta idea, probemos qué pasa. Es muy rápido hacer prototipos. Realmente lo único que necesitamos es tener tiempo, ¿sí? Tener la sabiduría, saber hacerlo y tener tiempo, ¿no? Pero lo que quiere decir es que no hace falta demasiados materiales, no hace falta demasiada plata, sobre todo hace falta tiempo. Entonces, hacer un prototipo es algo bastante rápido. De hecho, usualmente es impresionante, pero uno logra hacer el 80% del proyecto en el 20% del tiempo, ¿no? Es un poco la regla del 80-20 que se repite en tantos lugares. 80% del producto en 20% del tiempo. Ahora, el 20% del restante del proyecto, bueno, tarda el 80% del tiempo. Pero bueno, hacer prototipos es muy rápido, entonces a veces uno empieza a discutir, che, y si hacemos esto, y pasa hablando, y en un momento alguien tiene que decir, bueno, basta de hablar, probemos algo, tiene sentido. Cuando uno está hablando, tiene ideas en la cabeza, pero realmente cuando empieza a ver los datos y cuando empieza a ver un prototipo de algo, realmente ahí se empieza a poner más interesante la cosa. Entonces, hacer prototipos es muy fácil, hacer, bueno, los productos finales, las notas cerradas, por supuesto, llevan mucho más tiempo y a veces uno se da cuenta que en realidad está haciendo algo que podría ser una herramienta y que podría servirle a otras personas. Entonces dice, no, entonces mi producto final no va a ser una nota, sino que mi producto final va a ser una herramienta para explorar cómo se gasta el presupuesto según distintos cortes y bueno, y nada, y eso realmente hace falta muchísimo tiempo. Pero bueno, de vuelta, los prototipos son rápidos de hacer, los prototipos son baratos, los prototipos son... es como, bueno, también un poco como la adrenalina de estar haciendo algo nuevo, ¿no? Como, bueno, hablas con tu amigo programador y le decís, bueno, yo quiero hacer esto, creo que de acá se pueden sacar los datos, probemos hacer algo. Bueno, nada, esto es una parte emocionante, ¿no? Los proyectos usualmente al principio empiezan con toda la pulenta y después, bueno, se empiezan a empastar, ¿no? Un poco después, pero al principio el prototipo, estamos todos frescos, estamos contentos, nos parece que es una idea buenísima, vemos un futuro brillante, entonces, bueno, los prototipos son muy rápidos de hacer. Entonces, yo les traigo acá un prototipo que hicimos en Hacks Hackers Buenos Aires, al principio de Hacks Hackers, que teníamos la siguiente idea. De los juicios de lesa humanidad que se estuvieron haciendo de estos últimos años, se produce muchísimo material documentado, pero se escriben
miles o cientos o miles de páginas por día en esos documentos, ¿no? Como que van saliendo esos productos y productos y productos y son un poco inabarcables, ¿no? Son realmente cientos o miles de páginas por día. Entonces se nos ocurrió, si no tenía sentido, si no se podía hacer algo interesante, en principio tratando de procesar esos documentos automáticamente, ¿sí? Y tratando de extraer partes de esos documentos, extraer ciertos conceptos de esos, o ciertos pedazos de información, ciertos datos de esos documentos. Entonces, se nos ocurrió que decimos, bueno, ok, nosotros lo que vamos a querer sacar son las direcciones, digamos, geográficas, ¿no? Como una calle a una altura, ¿no? Como Libertador al 1150. Sacar esos datos y empezar a explorar, bueno, ¿qué hay en esos lugares? ¿Qué pasa? Nosotros teníamos la idea de que podíamos agarrar y procesar todos los documentos que se estaban generando, ¿sí? Y empezar a encontrar a ver si no había patrones, ¿no? Bueno, de repente, no sé, en un juicio que se está haciendo en Buenos Aires, aparece mencionada una dirección, y después en un juicio que aparece, no sé, que se está haciendo en Santa Fe, aparece la misma dirección. Bueno, tratar de como empezar a pensar, bueno, este es un dato duro, digamos, es una dirección, bueno, ¿qué podría decir? No sabíamos si había una historia ahí atrás, pero nosotros queríamos, pero era nuestra manera de explorarlo realmente. O sea, si yo te digo, bueno, todos los días agarrá vos, o sea, imagínense, somos un equipo de 5. Bueno, vos lees estas 100 hojas, vos lees estas 100 hojas, vos lees estas 100 hojas, vos lees estas 100 hojas. Cada uno marque con donde están las direcciones que aparecen en eso. O sea, es un trabajo que es bueno, imposible y todavía no sabemos ni siquiera si había una historia ahí atrás, si esas direcciones servían para algo, ¿no? Si esos datos servían para algo. Entonces, hicimos un pequeño prototipo muy rudimentario, donde lo que primero hacíamos era, bueno, extraer las direcciones que aparecían en los textos y el contexto en el que aparecían, ¿no? Por ejemplo, decía, bueno, a tal persona la secuestraron de la calle Santa Fe 514. ¿Sí? Entonces nosotros guardábamos como Santa Fe 514 y el contexto, digamos, bueno, a tal persona la secuestraron, digamos, la frase que estaba antes y la frase que incluía la dirección y la frase que seguía después. Después agarramos y dijimos, bueno, ahora filtremos las direcciones que parecen ser correctas. Ahora van a ver unos ejemplos de algunas incorrectas que salían. Y después dijimos, bueno, ahora agarremos y mostrémoslas en un mapa, ¿sí? Para que tengan una idea o sea, este es un prototipo para mí, a esto me refiero yo con un prototipo. Uno empieza con un documento gigante y dice, bueno, entra un documento gigante, sale una lista de direcciones, o sale un mapa con puntitos puestos donde aparecían estas direcciones, ¿sí? Para que tengan una idea, me parece interesante el ejercicio para que ustedes tengan una idea de, bueno, ¿cuánto se tardaría en desarrollar esto? Entonces, nuestro prototipo, muy rudimentario, ¿no? Es como, bueno, por ejemplo, la parte de extraer las direcciones, bueno, tardamos 1 hora en desarrollarlo. Y después cuando tenías ese prototipo, agarrabas y decías, bueno, y ahora corre y, no sé, tardaba 1 minuto y te escupía, no sé, 2000 direcciones o 1000 direcciones, ¿sí? Después decíamos, bueno, filtremos ahora las correctas, digamos, las que parecen ser correctas, las que podemos mostrar en un mapa. Bueno, eso, por ejemplo, tardamos media hora en hacerlo y, bueno, cuando lo pones a correr, tarda más o menos 1 minuto, ¿sí? O decís, bueno, y ahora mostrémoslas en un mapa. Entonces, bueno, un programador se sienta, yo en ese caso, y digamos, del paso 1 teníamos las direcciones, en el paso 2 ya sabíamos cuáles se podían mapear, en el paso 3, bueno, mostramos un mapa y con las direcciones puestas, ¿sí? Esto, no sé, tarda media hora más y, bueno, nada, cuando uno ve, bueno, ¿cuánto tarda en mostrarse un mapa? No sé, tarda menos de 1 segundo, no sé, es algo rápido. Este era nuestro prototipo, ¿no? Es algo que avanzamos, después tuvimos ideas y después, bueno, nos pasó que avanzando con este proyecto nos dimos cuenta que nos estábamos metiendo, o sea, está bien, extraer las direcciones era fácil, extraer fechas era fácil, pero bueno, después nos empezamos a encontrar con otros problemas, entonces, bueno, de repente nos dimos cuenta que el proyecto era más grande de lo que nosotros habíamos pensado al principio, pero el prototipo, digamos, funcionó para hacer algunas cosas. Entonces, yo les quiero mostrar cómo piensa un programador, ¿no? Porque yo les digo, bueno, extraigamos las direcciones. Un humano se sienta y empieza a leer y, bueno, más o menos lo va a encontrar, ¿no? Tipo, bueno, más o menos conoce los nombres de las calles, más o menos, de repente uno va leyendo y entiende el español, ¿sí? Pero bueno, nosotros habíamos extrajimos, no sé, 2000 direcciones en menos de 1 minuto. ¿Cuánto podría tardar uno en encontrar eso? Entonces, un programador piensa así, bueno, ¿cómo es un prototipo? ¿Qué es una dirección? Bueno, una dirección es, en principio, un nombre de una calle con un número, ¿sí? Y bueno, y el nombre de una calle, en principio, es algo que, si está escrito más o menos bien, que usualmente la documentación
con la que estábamos trabajando estaba bien escrita, digamos, estaba escrita a conciencia. Bueno, un nombre de una calle es algo que, bueno, es una palabra que empieza con mayúscula, digamos, una dirección para nosotros era una palabra, una o más palabras que empezaban con mayúscula, seguían con minúscula y tenían después un número, ¿sí? Eso es una dirección, digamos, para... Imagínense que una computadora uno no le puede decir encontrar las direcciones, uno le puede decir, bueno, encontrar las cosas que tienen esta forma, ¿sí? Y esta forma era lo que para nosotros era una dirección. Más o menos, no es del todo verdad, ahí hay una nota que dice, pero lo que hacíamos nosotros era buscar una palabra que empiece con mayúscula, tenga más letras en minúscula que siguen, después que haya un espacio, después que haya un número, ¿sí? Bueno, esto entonces lo pusimos a correr. Bueno, este era un documento más chico que eran 226 resultados y encontraba este tipo de cosas, por ejemplo, Fragata Sarmiento 551, Conadep 4151, Humahuaca 3951, digamos. Imagínense esto tardamos 1 hora en hacerlo, tardó 1 minuto en correrlo, bueno, no sé, consiguió estos 226 resultados, hay algunos que evidentemente están mal, ¿sí? O sea, bueno, con ADEP 4151 anda a saber a qué se refería, se estaría por ahí refiriendo a un legajo, no sé a qué sería. O bueno, Puente 12 o Comisaría 5. Bueno, Comisaría 5 no es técnicamente una dirección, aunque uno podría decir que bueno, está hablando de es un punto en el mapa, digamos, eso también podría ser. Pero bueno, acá están marcadas las que son correctas y están marcadas las que son incorrectas. Esto, digamos, lo hice a mano yo, todavía no sabíamos cuáles eran correctas y cuáles eran incorrectas. Entonces, esta es la primera parte, bueno, de extracción de datos. Bueno, conseguimos estos 226 resultados, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo seguimos. Entonces, lo que seguía después es encontrar cuáles eran mapeables. Para encontrar cuáles son mapeables, se usan unas bases de datos espectaculares, unos servicios espectaculares que se llaman de georreferenciación, donde uno les da una dirección y ellos te devuelven unas coordenadas geográficas, latitud y longitud. Son unos servicios que están buenísimos, son gratis, hay muchos gratis a una escala razonable, digamos, no sé, menos de 5.000 consultas por día, o sea, una cosa más que manejable. Entonces, por ejemplo, acá usamos el de Google, ¿no? Entonces agarramos y vos, por ejemplo, le ponías a Google, le decías, bueno, quiero Echeverría 442 Martínez. Y entonces esto te agarraba y te decía, bueno, la calle es Echeverría 442, la ciudad es San Isidro, esto está en Buenos Aires, la latitud es esta, la longitud es esta y el país es AR. ¿Sí? Fíjense cómo, de repente, uno le dio Echeverría 442 Martínez. Está bien, nada más, no hay más contexto. Y el coso empieza a decir, bueno, ok, para empezar ya hace algo interesante, que es separar, bueno, qué parte es la calle y qué parte es la ciudad, ¿sí? Yo le pasé Martínez y él me devolvió San Isidro, por ejemplo. Esto puede ser un tema de, más como, bueno, cómo son las mapas, digamos, de los partidos, pero bueno, me devolvió San Isidro. Y me devolvió acá la parte más interesante, que es la de latitud y longitud. Digamos, yo esto sé que, bueno, esto, por lo menos para Google, es una dirección, ¿sí? Y al mismo tiempo, si uno le pasaba Conadep 4151, que claramente no era una dirección, bueno, Google devuelva, tipo, street, nada. Bueno, esto no sé nada, chao. ¿Sí? Entonces, esta es mi manera rudimentaria de filtrar y decir, bueno, tipo, esto me sirve, esto no me sirve. ¿Ok? Prototipos, ¿sí? Estamos haciendo un prototipo, o sea, queríamos ver cuánto podíamos procesar en cuánto tiempo, ¿sí? Y bueno, y después vino la parte de mostrar las propiedades, propiedades digo porque mi trabajo se trata de mostrar propiedades. Después agarramos y mostramos los puntos en el mapa, ¿no? Entonces, en base a la latitud y la longitud de cada punto, uno agarra un mapa de Google o de OpenStreetMaps o de lo que sea, y le dice, bueno, en esta latitud y esta longitud quiero poner un punto y que cuando pases el mouse por encima te muestre, bueno, esto que habíamos hablado antes, que era el contexto, digamos, el contexto donde aparecía esa dirección, ¿no? Fue un prototipo que hicimos. Fue muy interesante, aprendimos algunas cosas. Cuando empezamos a profundizar y ver qué podíamos hacer, nos dimos cuenta que, bueno, nos estábamos metiendo en un mundo como que, bueno, realmente solamente extraer las fechas y las direcciones no era suficiente, que también había que extraer nombres. Y cuando después se nos ocurrió que, bueno, en realidad, probablemente si aparece un nombre y una fecha y un lugar, bueno, probablemente también esté qué le pasó a esa persona. Entonces dijimos, bueno, entonces también extraigamos esto. Bueno, y ahí es un poco, si quieren, el 80-20, digamos. Hasta acá habíamos llegado con 2 horas de laburo, y bueno, además fueron meses y meses de darle vueltas, hasta que, bueno, en un momento empezamos un proyecto que era muy interesante, pero bueno, en un momento quedamos medio ahí de, bueno, esto es demasiado y se nos fue un poco de las manos. Pero si no hubiéramos hecho el prototipo,
si no hubiéramos hecho el prototipo, no hubiéramos sabido nada. O sea, imagínense si uno agarraba y decía, bueno, si ustedes me preguntaban a mí, ¿qué tan difícil es hacer esto sin hacer el prototipo? Yo hubiera dicho, y bueno, es un poco difícil, pero lo hacemos. Digamos, en una semana lo hacemos, en un mes lo hacemos. Bueno, hicimos el prototipo y parecía facilísimo, pero el prototipo nos sirvió para entender, bueno, dónde estábamos parados y qué más podíamos hacer, ¿no? Porque ahí fue cuando se nos ocurrió, bueno, entonces agarremos y, o sea, hasta acá estaba todo bien, era muy rápido. Pero dijimos, bueno, entonces también tratamos de averiguar qué le pasó a la persona en ese lugar. Y ahí, o sea, si no hubiéramos tenido el prototipo, no hubiéramos llegado al próximo paso, ¿entienden? No hubiéramos llegado a decir, bueno, ¿y entonces qué le pasó? Y entonces, cuando empezamos a decir, ¿qué le pasó? Bueno, ok, esto ya no era tan simple, ¿sí? De vuelta, es interesante. Todo esto y todo el periodismo de datos, sin los datos no hacen nada. Entonces, gran parte del laburo está en empezar a entender, bueno, ¿cuál es el tema que les interesa a ustedes? ¿Qué les interesa? ¿Les interesa una cosa más económica, más social? ¿Qué les interesa investigar? Entonces, uno lo que tiene que empezar a hacer es como una investigación y una meta-investigación, digamos. Primero es tratar de entender, bueno, ¿qué datos hay disponibles? ¿Quién tiene los datos? ¿Cómo se pueden conseguir? A veces los datos están, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay un movimiento bastante importante de datos abiertos en el gobierno de la ciudad, donde ellos agarran y publican realmente una cantidad de sets de datos que son impresionantes. Yo en una época, en el 2003, trabajaba en el gobierno de la ciudad y había un censo que a mí me volvía loco, que era, no sé exactamente por qué alguien hizo esta genialidad, pero caminaron toda la ciudad de Buenos Aires y están catalogados todos los árboles de la ciudad de Buenos Aires, de las calles. O sea, cada árbol está catalogado. En esta dirección está este árbol y es esta especie. Inclusive algunos árboles tenían una anotación sobre el árbol. El de la puerta de mi casa decía, está mal podado, que está bien porque lo había podado yo. Estaba mal podado. Pero yo trabajaba en el 2003 ahí y era una base de datos que a mí me volvía loco porque decía, o sea, dije, ¿por qué alguien habrá hecho esto? ¿Para qué alguien hizo esto? Y es interesantísimo, pero en la página del gobierno de la ciudad, no sé, vos ponías una dirección y te decía, no sé, qué árbol había ahí. Era una cosa que era, no sé si era muy interesante, ¿no? Como, bueno, uno sabe qué árbol está en la casa, no sé, yo me puedo fijar, bueno, qué árbol está en tu casa, no sé para qué servía eso. Pero la base de datos era interesantísima. Yo después me fui al gobierno de la ciudad, pasaron años, y ahora, bueno, en toda la movida esta de datos abiertos del gobierno de la ciudad, apareció publicado este dataset, que es, no sé, es algo que sé yo, lindo, no sé, todos los árboles de la ciudad. Y después hay unos datasets que son increíbles, por ejemplo, hay otro que está buenísimo que se llama relevamiento de uso del suelo. Una persona, o muchas personas, caminan toda la ciudad y ponen en cada parcela, digamos, acá hay un kiosco, acá hay una casa, en esta dirección hay un garage, en esta dirección hay un edificio y tiene 7 pisos. Pero tipo, no sé, agarran, mira los timbres y dice, 7. 7, pon un 7. O sea, es un relevamiento exhaustivo, es una locura, bueno, que está ese dato. La ciudad lo usa para sus cosas, pero es muy interesante también que esos datos vuelvan, ¿no? Y que esos datos estén disponibles para usar. Entonces, bueno, un poco a nosotros lo que nos pasa en mi trabajo es que muchas veces estamos muy tentados a hacer cosas con la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, tenemos un montón de datos, ¿no? Como que empezás a mirar y, bueno, te dan la cartografía, digamos, los mapas de los barrios, ¿no? Bueno, tenés la cartografía, tenés, no sé, dónde están qué sé yo, no sé, dónde están las comisarías, cómo son los recorridos de las líneas de subte, qué sé yo, no sé, un montón de datos que es espectacular. Cuando uno tiene eso, bueno, uno se puede poner a trabajar y de hecho hay cosas que son interesantes, que por ejemplo, hace un tiempo que historias escondidas. Hace un tiempo, cuando hubo todo este escándalo de el gobierno de la ciudad que le pagaba publicidad a radios del interior y después había ahí un desvío de fondos, hay parte de esa investigación que hizo sobre datos abiertos del gobierno de la ciudad, de gasto en publicidad, que era un dataset que alguien subió, dije, subamos este archivo Excel con este CSV, con los datos, y bueno, y de hecho entonces las radios empezaban a buscar a sí mismas en esos, o sea, bueno, ¿cuánto se supone que nos pagaron? Entonces como es interesante que, bueno, realmente esto, no sé, agrega un montón de información, y es interesante que son datos que, bueno, están ahí, pero hay realmente gemas, cosas escondidas. Si uno sabe lo que tiene que buscar, hay cosas interesantes. Pero bueno, la verdad es que el caso de la Ciudad de Buenos Aires es el caso ideal. Después pasan muchas cosas, o sea, digamos,
el ideal es ese, y después lo que sigue es, bueno, una página web que tiene, bueno, unas tablas y unos reportes y unas cosas, y después, bueno, no sé, siguen unos archivos .doc, y después siguen unos archivos .pdf, y bueno, ahí ya la cosa se va poniendo, digamos, cada vez más difícil, pero bueno, si el dato vale la pena, o sea, si el dato vale la pena, inclusive vale la pena terminar sacándolo a mano. Eso es lo que quiero decir. O sea, si uno cree que ahí hay una historia, termina, o sea, el dato es lo central de todo esto. Entonces, los programadores estamos para ayudarlos como podamos, y hay un momento donde, bueno, a veces bueno, hay que terminar haciéndolo a mano. De hecho, hay como algunos, los de la Nación por ahí lo cuenten mañana, pero hay cosas que son realmente muy difíciles de hacer como programadores. Por ejemplo, todo lo que es reconocimiento de escritura, de escritura. Entonces, por ejemplo, los de la Nación estaban haciendo algo querían hacer un chequeo con los telegramas de las elecciones. Entonces, lo que hacían ellos era, agarran y suben todos los archivos escaneados de los... Entonces, a cada uno, no sé, acá, no sé qué sé yo, tenemos, no sé, 80 personas. A cada uno de ustedes, o sea, si una sola persona se va a sentar a relevar esos 80 telegramas, por ahí pasa un día entero. Pero si yo le digo a todos ustedes, a cada uno de ustedes, vos agarra uno, vos agarra uno, vos agarra uno, vos agarra uno, bueno, no sé, por ahí en 10 minutos lo tenemos listo. Entonces, esa idea de aprovechar esa masividad, ¿no?, de la Internet para hacer estas cosas, digamos que a veces, un programador no puede conseguir el dato, pero puede ayudar a armar una interfaz que un montón de gente la use y entonces conseguimos el dato. O sea, conseguir el dato es lo más importante, a eso voy. O bueno, es el principio del problema. O sea, sin el dato uno no hace nada. Entonces, de vuelta, el dato es lo más jugoso. Y después viene la parte de visualizaciones, que es... perdón, este es un ejemplo, una cosa que hicimos en mi trabajo que está buena, es que está un poco mezclado, no, perdón. Pero esto, tenemos un problema en San Pablo. Nosotros, en San Pablo, en Brasil, en San Pablo la gente no tiene muy claros cómo son los barrios, como que los barrios no tienen unos límites muy definidos, es medio como... Bueno, esta propiedad está en este barrio y si le preguntas a otro no es ese, y si vas, tipo, tratás de ir a las fuentes y tipo le pedís al gobierno de San Pablo, tipo, bueno, ¿dónde están los mapas de los barrios? Te dan una cosa que tipo, no, es una cosa que no usa nadie, no es como, no sé, en San Pablo creo que hay como 350 barrios, no sé, nadie usa 350 barrios. Entonces se nos ocurrió esta idea, esto está mezclado porque dice que el título es de los barrios en San Pablo, pero estas capturas de pantalla son de Buenos Aires, porque nosotros se nos ocurrió entonces esta idea de pedirle a la gente, bueno, ¿por qué no me decís vos qué barrio es este? O sea, se nos ocurrió la idea, le vamos a preguntar a muchas personas qué barrio creen que es este. ¿Sí? Entonces con eso nosotros vamos a armar nuestro propio barrio, de lo que es la imagen mental, digamos, cómo la gente usa la ciudad y cómo la gente vive la ciudad. Entonces, es un juego, o tiene forma de juego, no es muy divertido, pero como no sabes que no es muy divertido, al principio jugás, entonces es un poco un engaño. Entonces nosotros agarramos y te preguntamos, bueno, empezás, tenés que primero agarrás un clic donde está tu casa y pones el nombre de tu barrio, y después, por ejemplo, haces un clic, y después te empezamos a mostrar puntos aleatorios, por ejemplo, acá está el obelisco, entonces, bueno, te pregunta ahí, acá tenés que escribir en qué barrio estás. Nadie sabe en qué barrio está el obelisco, porque, bueno, es un barrio, no sé, rarísimo. Pero entonces vamos haciendo estas preguntas, y después lo que generamos, este es un mapa de San Pablo, por eso decía que estaba mezclado, lo que empezamos a generar fue, bueno, ¿cómo son los barrios? ¿Dónde están los límites de los barrios para las personas que dijeron que fueron contestando? Entonces, bueno, nada, sabe que esta parte de acá no es muy clara, ¿no? Nadie sabe dónde empieza y dónde termina. Pero bueno, este es un ejemplo de un dato que inventamos nosotros. Encontramos un problema. Era interesante porque sabemos que no hay una respuesta, ¿sí? Pero entonces, bueno, dijimos, bueno, salgamos a buscar a ver qué hay, ¿no? Y este es un dataset raro, porque es un dataset que no está ni bien ni mal, sino que bueno, es así como lo piensa la gente. Es un dataset indiscutible, ¿no? Como ni bien ni mal, está. Y después, bueno, este es un último tema. Mañana, en mi charla de mañana, vuelve un poco más. Pero cuando uno tiene el dato, cuando uno encuentra la historia y entonces dice, bueno, ahora vamos a visualizar esto, ¿no? Porque realmente es como uno ve el valor, uno ya está tan empapado con los datos que le parece que es fascinante, que encontró una historia que está buenísima y que se pudo contar bien y que cierra bien y que tiene sentido. Bueno, viene el momento de mostrarla, ¿no? Y entonces a veces uno se vuelve loco y cuando empieza a mirar visualizaciones en internet de datos, bueno, se empieza a volver loco porque, bueno, es una curva así, pero después en realidad uno puede agarrar y con el mouse la gira y entonces cuando la gira ve nuevas dimensiones, no sé, unas cosas muy complejas.
que son impresionantes, pero al mismo tiempo también tienen muchos límites. Digamos, es como la mayor parte del contenido que ustedes van a producir se va a consumir desde mobile. Entonces, uno está sentado en su computadora con el monitor grande y hace una visualización súper compleja, y después cuando la ves desde un telefonito así chiquitito y es como no se entiende nada. Entonces, como que ahí uno tiene que tratar también de pensar, y según los recursos que tenga, puede hacer, la visualización para monitor grande, la visualización para monitor chiquitito. No pasa nunca, creo. Pero bueno, uno podría tener eso. Entonces, pero bueno, también al mismo tiempo depende cuál sea el objetivo de uno. Cuál sea el objetivo de uno, a quién ustedes estén tratando de impresionar. Bueno, por ahí tiene sentido hacer algo más sofisticado, ¿no? Digamos, uno tiene que entender a quién le está hablando y desde dónde lo va a consumir. Y una cosa que a nosotros nos sirve mucho en mi equipo, que hay una foto acá, se la voy a mostrar para que termine más lindo. Este es mi equipo. Una cosa que a nosotros nos sirve es que todo el tiempo uno en Twitter se va cruzando con, periodismo de datos y visualizaciones y cosas que uno no tiene muy claro. ¿Esto para qué lo vamos a usar? No lo sé para qué lo vamos a usar, pero mira qué bueno que está, mira qué bueno que está, mira qué bueno que está. O encontramos, no sé, por ejemplo, de repente vemos a alguien retuitear que la agencia de datos abiertos en México es muy importante, y nosotros hoy no estamos haciendo muchas cosas en México, pero en un momento vamos a hacer cosas en México. Entonces, nosotros tenemos un repositorio que es básicamente una Google Plus. ¿Vieron Google Plus? Nadie lo usa, está buenísimo. O sea, nadie lo usa, pero está buenísimo. Y tiene una cosa de comunidades, donde vos agarras, es una comunidad cerrada, invitas gente, y entonces empezás a meter links. No sé, por ahí se puede hacer con Facebook. Nosotros no sé por qué la hicimos con Google Plus, pero entonces nosotros es un repositorio donde se llama Mapoteca, y vamos metiendo visualizaciones, vamos metiendo mapas, vamos metiendo sets de datos que vamos encontrando, que no sabemos para qué nos van a servir, pero lo usamos como repositorio nuestro. ¿Sí? Como, esto está lleno de joyas, ¿sí? Tipo, acá hay cosas buenas. Entonces nosotros todo esto lo vamos metiendo y lo vamos dejando para el futuro, porque entendemos que quizás ahora no me sirve, pero quizás después sí, o quizás esto me dé una idea. O cuando uno trata de presentar un problema, dice, de vuelta es la idea de no hacer el trabajo de nuevo, ¿no? De agarrar y mirar y decir, ok, este tipo lo presento así, yo tengo los datos que me sirven a mí, y ¿cómo sirve esto? ¿No sirve? ¿Se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? Pero esta es la idea. Y este es el equipo de datos de Properati. El de ahí del medio soy yo. Este de acá es nuestro periodista que programa, porque tuvo que aprender a programar, porque en un momento nosotros también estamos ocupados. Entonces tuvo que aprender a programar. Entonces este es Nico, que programa. Ese de ahí, de allá del remera rayada, es Bruno, que es un geógrafo. Él estudió geografía en la universidad, siempre le gustó programar, y un día nos mandó un currículum, y entonces tenemos un geógrafo que programa, que es como la panacea del mundo del periodismo de datos, porque uno medio que, no sé, se acuerda de la secundaria, qué sé yo, latitud, longitud, medio chamulla con eso, pero él entiende todo. Entonces, y este otro de ahí es Fede, que ese fue uno, dice Fede, que Fede es economista, es un economista que siempre le gustó programar y siempre le gustan las computadoras. Entonces apareció él estaba haciendo una maestría de minería de datos y quería usar unos datasets nuestros, entonces los dimos, nos hicimos amigos, no sé qué, trabaja con nosotros. Entonces, este es nuestro equipo de datos en Properati, es muy multidisciplinario. Lo que tiene interesante es que, el único que puede escribir es Nico, que es este de acá, pero realmente todos programamos. Y todos programamos porque hay un momento donde Nico, estudió periodismo, pero y nos pedía cosas, y en un momento empezó a programar por dos cosas. Uno, para entender mejor qué eran las cosas que para nosotros eran fáciles y qué eran para las que eran difíciles para nosotros. Porque eso a él le permitía desde que se le ocurrió una idea, antes de rebotarla con nosotros, ya podía saber, esto me lo van a bochar o esto va a andar bien. Y después empezó a programar porque muchas veces nosotros estamos hasta las manos haciendo otras cosas, digamos. Nico se ocupa exclusivamente de la parte de prensa y de contenido de Properati, pero los otros tres estamos trabajando con 100 cosas, entonces muchas veces no teníamos tiempo. Entonces, dije, entonces yo aprendo a programar porque me voy solucionando mis cosas. Entonces, realmente, él va haciendo cosas y va avanzando, y entonces, llega un momento donde, necesita una mano, y ahí entramos nosotros y terminamos de cerrar las cosas, ¿no? Pero si lo quieren pensar, es como un prototipo más chiquito. Es como Nico se le ocurre una idea y puede hacer él su propio prototipito, ¿sí? Y después, si a él le parece que eso va, lo trabajamos juntos y hacemos un prototipo un poco mejor. Y muchas veces nuestros prototipos le damos un pasito más y lo terminamos cerrando en algo un poco rudimentario, pero que muestra la idea. Digamos, al final nosotros tenemos un negocio, digamos, toda esta parte de contenido de Properati nos sirve para hacernos conocidos, para
rebotar en los medios, para rebotar en las redes sociales, pero no es que, digamos, estamos trabajando de analizar estas cosas como si nos pagaran por eso. Entonces, nosotros, una cosa interesante que de este equipo que aprendió es que, bueno, hay un momento que hay que decir, bueno, basta. Es como que uno se le ocurre y entonces dice, bueno, entonces puedo cruzar el precio de metro cuadrado con esto, y el precio de metro cuadrado con esto, y después, lo mirás y está buenísimo, entonces, y si le agregamos esto, y si le agregamos esto, y en un momento hay que decir, bueno, basta. O sea, esto es inacabable. O sea, cerremos esto, lo publicamos y después avanzamos con lo próximo. Pero lo que yo quiero decirles es que para mí es interesante, es que este equipo terminó funcionando bien porque no es que los programadores, no es que el periodista le dice, che, sacame este dato, pasámelo en Excel, yo lo miro, escribo una cosa y haceme la visualización. Este equipo funciona bien porque es un equipo multidisciplinario donde a todos les interesa lo que hacen los demás y termina muy mezclado, hay mucha sinergia. ¿Sí? Entonces, este es un equipo que funciona bien porque los periodistas y los programadores se terminan medio fundiendo, ¿sí? y tratando de pensar como el otro, poniéndose en el lugar del otro. Así que bueno, esta es mi charla de los programadores. Termina muy bien en un campo, en un lugar verde muy lindo, porque empezó blanca y fea. Pero bueno, en serio, me parece que es interesante que ustedes puedan entender cómo piensan los programadores, porque para que puedan acercárseles de una manera atractiva, ¿no? Como que si uno le cae a un programador y dice, tengo este problema, solucionamelo, tipo, bueno, salvo que tengas mucha plata, te pegan una patada, y si tienes mucha plata, te lo hacen a desgano, y los programadores cobramos carísimo, así que ni siquiera por ahí mucha plata nos alcanza. Entonces, creo que estos equipos funcionan bien cuando todos están enganchados, y para que todos estén enganchados, ustedes tienen que, bueno, como romper un poco de un prejuicio, todos los prejuicios que dijo acá Nacho desde el principio, de los programadores antisociales y todo eso, tienen que romper todo eso, poder acercarse y tratar de entender, bueno, cómo piensa este tipo y cómo me puede ayudar y, bueno, que salga funcionando algo. Así que, bueno, esta es mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Martín. Vamos a hacer 2, máximo 3 preguntas, si quieren. Arrancamos allá. Soy como un Susano que voy corriendo. Haceme la musiquita vos, Martín. ¿Cómo andás? Yo quería hacer una pregunta medio tramposa en realidad, pero como para que ya vayamos pensando para cuando vengan los chicos de Chequeado y de La Nación. ¿Qué es primero, el dato o la historia, digamos? Porque en realidad son dos cosas, las dos cosas las tenemos que construir. Y eso me parece que es el desafío para los comunicadores, para los que estamos acá. Bueno, primero estoy muy bien, estoy muy contento de estar acá y gracias por venir. Para mí lo primero es el dato. Porque, o bueno, no, vos podés sospechar que hay algo. ¿Okay? Vos podés sospechar que hay algo, pero tu historia no va a estar hasta que esté el dato. Porque lo que es tremendo de todo esto es que si el dato no te da la razón, tipo... nada, estás medio en el horno, ¿entendés? Tipo, vos tenías una sospecha, se te ocurrió la historia, pero fuiste, chequeaste los datos y los datos tipo, no te dan, ¿entendés? Como, por ejemplo, no sé, en la presentación de mañana, viene uno que, la presentación que yo de mañana son algunos ejemplos de cosas que hicimos en el blog, pero, por ejemplo, una interesante de, agarramos y para las elecciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hicimos, por ejemplo, graficamos. Bueno, ganó el PRO en toda la ciudad, ¿no? Pero graficamos, buscamos si había una correlación entre mayor porcentaje de votos al PRO y mayor precio por metro cuadrado de la tierra o de las propiedades en esa zona. ¿Entendés? Esa era nuestra idea. O sea, nosotros suponíamos, bueno, los barrios más ricos votan más al PRO y los barrios más pobres votan menos al PRO y más al Frente para la Victoria. Esa era nuestra idea. ¿Sí? Bueno, después lo mapeamos. A ver qué... Exacto. O sea, la parte de construcción del dato, pero bueno, o sea, vos primero tenés que empezar con una idea. O sea, ojo, a veces también te pasa que de repente te cae un dataset del cielo, ¿entendés? Y decís, tipo, no sé, no sé si hay un loco que se llama Antitou, no sé si lo conocen. Exacto, por eso. A veces tenés los números y tenés que decir, bueno, a ver qué hago con esto. Otras veces puedes decir, bueno, empezás antes con una idea. Bueno, yo supongo que los ricos votan más al PRO y los pobres votan menos al PRO. No sé, es una idea. Y después vas a chequearlo con los números, digamos. Pero me parece que es un poco, si querés, como la idea de chequeado, que ellos empiezan con la pregunta y por lo que yo te entiendo que del trabajo que hacen ellos es que empiezan con la pregunta, llegan a la respuesta y en base a la respuesta creo que ellos deciden deciden si va o no va. ¿Entendés? Es como que, bueno, no es gracioso que tipo sea todo falso en una semana. No sirve para nada, ¿entendés lo que digo? Es como que ellos empiezan con una idea,
lo chequean y después vuelven, y entonces, bueno, y ahí deciden. Pero yo creo que el camino es parecido, digamos. Vos sospechás que algo puede ser interesante, bueno, vas y lo contrastás con los datos. Lo que es tremendo de esto es que si los datos no te dan la razón, tipo, bueno, viste, se puede mentir con números, y a veces también podés hacerlo, pero bueno, digamos, lo interesante es cuando, y usualmente lo que pasa es esto, cuando vos tenés una idea, vos tenés una hipótesis, la contrastás con los datos y no te da, probablemente lo que termine saliendo sea más interesante que la idea original. Entonces, por ahí la idea original era un poco obvia. Y... Después la elaboración, después la elaboración de la hipótesis, y muchas veces a partir de esa misma recolección de datos, cuando empezás a procesar los datos a partir de la elaboración de la hipótesis, reformulas hipótesis. Empezás a hacer la elaboración, digamos, masticás, ¿sí? Lo transformás en información y a partir de esa información reelaborás la hipótesis. Es como es método científico, básicamente, pero sí, realmente se parte de una idea, yo creo, porque si no, no vas a la búsqueda de datos concretos. Claro, lo que yo decía es que a veces te cae un set de datos del cielo. Sí. ¿Entendés? Como de repente, por ejemplo, hay un loco que se llama Andy Tao, no sé si lo conocen, que tiene el Atlas Electoral. Es un loco, es la persona que es un hacker de la politología. Es un loco, tiene un blog impresionante. Él, por ejemplo, todo el tiempo está publicando datasets, resultados de votaciones. A veces te cae uno, ¿entendés eso? Y decís, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Pero yo estoy de acuerdo que... Sí, por eso generalmente básicamente una idea. Igual también hay veces que uno está revisando algún portal y de repente te sale así un porcentaje de alguna estadística que a partir de ahí decís, te metes. Pero generalmente yo creo que es básicamente eso. Se parte de una idea para ir a datos concretos y verificar. Pero... Sí. Sí, pero uno puede elegir por dónde empieza, eso es lo bueno. Uno más. Me pareció interesantísima tu presentación. Yo tengo un portal que se llama aproveche.s5.com, que es un portal inmobiliario desarrollado con ITIL B4 Infrastructure para la descripción de servicios inmobiliarios. Lo desarrollé en Chile mientras desarrollaba un posgrado en imagen digital para periodismo y documental. Y bueno, básicamente este portal, aproveche.s5, es un portal que además de recoger el Social Media Management, intenté, además de integrar el Social Media Management, integrar todos los servicios y de describir los servicios inmobiliarios por ITIL, y que también utilicé RSA2 para la descripción del texto. Eso es muy importante porque lo utilizan los robots como SEO para la descripción textual. Bueno, y volviendo, lo que también quise integrar es la gestión inmobiliaria propiamente dicha dentro del mismo website. Okay. Entonces, después te dejo la tarjetita para que nos tengamos en cuenta. Y si querés, la charla de mañana, que sí, no sé si podés venir, es interesante, es como nosotros, digamos, en un afán de conseguir prensa y buscar hacernos conocidos, empezamos a minar nuestros propios datos y generar noticias desde nuestros datos. Por ahí te interese. Una pregunta más hagamos, una más. ¿Una más? ¿Persona más? Marco Antonio Bertonati. Vine en avión hasta acá, arriesgué mi vida. Yo siempre tuve el deseo ñoño de ser programador y todavía creo que hay tiempo para eso. Ahora, ¿es necesario, vos creés desde tu experiencia, estudiar programación para estudiar académicamente? Digo, bueno, UTN, de hecho, por ejemplo. De hecho, en mi equipo, en Properati, o sea, no te digo solamente en la parte de datos, sino en todo el sitio, digamos, yo trabajo con algunos pibes que son, claramente unos ultra nerds de las computadoras que, o sea, les gustan, digamos, o sea, les gustan las computadoras y les gusta que, y van a poder hacer algo que funcione bien y funcione rápido. Pero, digamos, están un poco acotados, entonces están como, bueno, acotados por, bueno, lo que yo tenía que hacer era esto, ¿sí? Y entonces lo voy a hacer espectacular y va a ser rápido, va a ser eficiente y bla, bla, bla. Y después tengo estos otros dos que, uno geógrafo y el otro economista, que les gustaba programar. Y si lo pensás, digamos, estos dos son dos pibes que de repente traen ideas muy distintas, ¿entendés? Como, bueno, tienen o sea, la cabeza les funciona distinto porque sus carreras son distintas y de repente es como que
como que la programación cruza, ¿no? Es un poco transversal. Entonces son unos pibes que no hacen el mejor código, no es el código más rápido, no es el código más eficiente, no es el código más robusto, pero traen ideas y pueden hacer buenos prototipos. ¿Entendés? Y entonces después trabajamos sobre las ideas de ellos y hacemos, si vos querés aprender a programar, es quizás el mejor momento de la humanidad para empezar a programar. O sea, es realmente o sea, yo un poco pienso como, nos pienso a nosotros programadores, como un poco, si querés, como carpinteros, ¿no? Pues de repente somos unos carpinteros y todo el mundo quiere hacer muebles, ¿entendés? Como todo el mundo tiene ideas y es realmente tanto trabajo que es interesante porque puedes ponerte a elegir. Entonces, tipo, esto me interesa, esto no, y realmente tenés el poder de hacer cosas. Eso a mí me impresiona. Yo lo que quiero decir es que me parece que no hace falta que sea una educación formal, digamos. Puedes empezar a, digo, en principio si no estás haciendo, no sé, un software que maneja un marcapasos, en principio podés meter la pata, digo, no va a morir nadie. Entonces, aparte programar es fácil, ¿no? Programar es fácil. Códigos, una soncera, digamos, sí. No, está todo ahí. Perdón, yo les quiero decir algo. Yo yo terminé la secundaria, empecé a hacer el ingreso a la universidad, hice el ingreso a la universidad más largo del mundo y después en el momento lo tiré y nada, no estudié eso. No estudié nada. Perdón. Sí. No quiero, que esto no tiene que ser el ejemplo. Te pintó el Jobs. Perdón, nunca quise decirlo. Bueno, me voy a mi banco. Lucas, ¿querés algo? Y le metemos pata. A Nico y a Fede, ¿qué programa tenés? ¿O cuál tutorial le recomendaste a Nico y a Fede? No sé, como para empezar o para escribir. Para mí lo más interesante es uno encontrar qué problema quiere resolver y ahí encontrar buscar cuál es la manera de resolverlo, ¿entendés? Porque, qué sé yo, no sé, por ejemplo, Bruno, cuando te hablo, Bruno, digamos, te hablo de los dos, digamos que no del periodista, sino de los otros dos que hacen cosas más concretas, ¿no? Como que terminan haciendo cosas que se presentan, ¿no? Es como que por ahí agarrás y decís, bueno, yo en realidad lo que quiero hacer es, no sé, querés mostrar algo en un mapa, ¿no? Entonces decís, bueno, en realidad la verdad es que, qué sé yo, CartoDB, que es una herramienta que van a ver después, creo, es tipo, casi me alcanza. Lo único que me falta es que cuando yo haga clic acá, se me abra una ventanita y pase tal cosa. ¿Entendés? Eso, qué sé yo, una vez que sabes hacerlo, son 3 líneas de código. ¿Entendés? Pero por ahí, ¿entendés? Podés, digamos, para mí tenés que tener claro qué problema estás tratando de resolver y recién ahí empezar a resolverlo. Si decís, bueno, quiero aprender a programar, bueno, está bien. Aprendé y después hablamos, no sé. Para mí lo que es interesante, sobre todo si no quieren hacer una carrera como programadores, eso, digo, si quieren hacer una carrera como programadores, sí me parece que tiene sentido tratar de armar algo más formal. Pero sí, digo, tenés un problema, busca la solución, tenés un problema, busca la solución. Y sí, al final, al principio esas 3 líneas de código parecían 30, parecían horribles, y por ahí tardé 2 semanas en hacerlas. Pero en el momento en que lo haces vas a ver, ya entendí. Y eso vas construyendo sobre eso. Bueno, tengo que... Gracias, Martín. Tardó demasiado.